Bueno, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Vamos a entonces a ir al libro de Romanos de una vez para que alcancemos. Es que yo iba a hacer menos versículos, pero es que no terminaba la idea, entonces me tocó hasta el 24, pero, pero está súper bueno. Todo lo que aprendemos de Romanos está muy chévere. Entonces, quedamos en el versículo 16. Y bueno, viene hablando todo lo anterior que venimos estudiando, pues todo lo que es el juicio, ¿no? Inicialmente, el hecho de juzgar nosotros, y habla pues mucho a los judíos, ¿sí? Y pues obviamente a nosotros como cristianos. Y después Pablo hace la relación en la segunda parte, como la parte central de Romanos 2, como el hecho de que finalmente Dios es el que juzga, ¿no? No nosotros. Y ese juicio que se ve allí, pues da muchos argumentos para reconocer que realmente nosotros no tenemos como la suficiente potestad para juzgar, no solamente porque Dios la tiene, sino por todo lo que conoce Dios que no conocemos nosotros, ¿sí? Porque posiblemente conoceríamos muchas cosas de la ley, conoceríamos muchas cosas de la teoría, pero no conocemos lo que Dios lee, que fue lo que vimos hace 8 días, el pensamiento que sí lo conoce, y nuestras acciones. Y no juzgas por el hecho de que unas personas no hacen tal vez lo que yo pienso que es lo correcto, y entonces terminan haciendo otras cosas. Así que en el versículo 17 como que da un vuelto a terminar de aclarar esta cosa y decir por qué el juicio y por qué nosotros no deberíamos juzgar, pero tal cual decir como dar argumentos de ciertas cosas y ponernos a reflexionar en muchas, ¿sí? Entonces vamos a ir ahí al versículo 17 y vamos a empezar a ver ciertas cosas bastante interesantes que vamos a ver entonces aquí en la siguiente presentación. Dividí estos dos versículos, el 17 y el 18 y el 19 y el 20, porque tienen muchas cosas en común eh, con lo que está allí. El 17 y el 18 es muy parecido porque habla de estas cosas similares y inicia con la frase, tú que te llamas judío, ¿sí? Y aquí hay algo bien interesante y lo primero que hay que analizar es que Pablo no está diciendo tú que eres judío, sino que te llamas, ¿sí? El hecho de pensar en que, como hay otras versiones que dices ser judíos, que tienes por sobrenombre judío. Y una cosa es serlo y otra cosa es parecerlo, ¿sí? Y aquí el término para nosotros que Jordi nos hacía pensar, bueno, ¿cómo le diríamos a un gentil? Pero ahora, ¿cómo le diríamos a un judío hoy en nuestra época? ¿Sí? Pues hablaríamos nosotros de yo que me llamo cristiano o tú que te llamas cristiano, pero porque te llaman, no porque realmente lo eres. Por eso aquí lo importante es que Pablo empieza diciendo, te llamas judío, ¿sí? Entonces nos pone a reflexionar a nosotros, ¿será que nosotros simplemente nos llamamos también cristianos, pero no somos cristianos? ¿O qué nos faltaría para ser cristianos? ¿Sí? Entonces ahí dice, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, dos cosas. Tienes la ley, que es la que puse ahí de segundas, y te glorías en Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de tener la ley y de creer tener la ley es porque podemos tener, ahí coloqué yo el poder de la verdad, ¿sí? Cuando uno sabe la ley y conoce las condiciones de la ley, conoce, digámoslo así, la verdad. Y reflexionaba yo en una situación que nos pasó ahorita con mi esposa en los Estados Unidos el año pasado, que nos fue súper mal en el viaje porque nos cogieron con la ley y nos abrocharon, ahí sí como dicen. Y no tuvimos excusa para decir desconocemos la ley, ¿no?
lo sentimos, pero si desconoces la ley, yo lo siento, pero pues aquí la ley se aplica, ¿sí? Y algo muy sencillo porque pues uno desconoce muchas cosas de la ley y en ese momento pues desconocíamos algo que pues aquí en Colombia uno lo hace 1000 veces y no pasa nada, ¿sí? Pero allá pues obviamente las cosas son distintas. ¿Qué nos pasó? Resulta que en algún momento nosotros íbamos manejando por la carretera y había un carro de policía estacionado, como tal vez sacándole una multa a otra persona, y nosotros pasamos. Al rato, el policía nos alcanzó, nos hizo orillar y nos dijo que por qué habíamos pasado por ahí, que, que eso era ilegal y que, bueno, me pidió los papeles y de una. Nosotros, pero ¿por qué ilegal? Bueno, él nos explicó ahí con, yo la verdad no entiendo mucho el inglés, mi esposa sí, entonces ahí medio le entendimos. La ley exige que cuando hay un policía estacionado, uno deje un carril de por medio y no puede pasar cerca al policía porque en Estados Unidos hace poco tiempo mataron a unos policías por pasar muy cerca y por pasar tan rápido, pues atropellaron al policía y ahora es prohibido en algunos estados hacerlo. Desconocemos totalmente la ley y pues ahí ya no nos salvamos y no nos libramos por más que desconocíamos eso. Por eso la ley tiene poder, ¿sí? Porque la ley tiene poder de decir, si yo conozco la ley, voy a hacer lo correcto para evitar consecuencias a futuro, conocer la verdad. Y la ley de Dios es una ley que todos tienen la posibilidad de estudiarla, que todos tienen acceso a ella, no es una ley que está escondida. De igual manera como la ley de los Estados Unidos está ahí, tal vez uno, por eso es tan grande, pues uno que se va a poner a leer todos los elementos, pero hay algo particular en la ley en la ley de Dios y es que, como lo estudiábamos y lo reflexionábamos la vez pasada, hay cosas importantes como aquellas personas que de verdad no tienen acceso a la ley. ¿Por qué? Por desconocimiento o simplemente porque el lugar donde nacieron o la cultura donde están evitan que estas cosas ocurran o que, digamos, se sepa del cristianismo, se sepa de Dios, se sepa de estas cosas y nunca tuvieron acceso. Por eso dice Pablo ahí, de todas maneras, se juzgan por la ley, pero no de la misma manera al que la conoce, ¿sí? En este caso, pues no es la misma justicia de si no sabes la ley, pues lo siento, como me aplicaron a mí la multa, lo sentimos, no, Dios sabe, porque Dios sí lee el pensamiento, no como nosotros que a veces juzgamos sin saber realmente lo que hay a fondo de una persona, sin conocer realmente lo que por dentro hay, ¿sí? Entonces, por eso dice ahí, te apoyas en la ley, o sea, tienes la verdad, te dices llamar judío, tienes la verdad y te glorías en Dios. Y es bastante interesante buscar la palabra en griego de el glorías en Dios y pues encontré esas dos frases, jactarse o fanfarronear de que me las sé todas o que conozco absolutamente todo. Sí, conozco la ley y adicional tengo a Dios, simplemente por el hecho de que me llamo judío, no porque realmente lo sea, sino por el sobrenombre que tal vez que llevamos. Y ahí está el peligro de tal vez nosotros también como cristianos, pensar que por el hecho de ser cristianos y aún más, el hecho de llamarnos adventistas, tenemos un super privilegio y de esa manera nos podemos actar, tenemos la verdad porque decimos es que nosotros sí tenemos la verdad y los demás no, y tal vez lleguemos a estar, como Pablo lo dice, como aquellos judíos que estaban fanfarroneando, pero realmente nos llamamos, pero no somos. Realmente, ¿qué es el Una adventismo? apariencia. Ajá. Ujú. Entonces, eso es lo que en este versículo Pablo está diciendo, estás aparentando, te haces llamar, dices que tienes la ley, dice que tienes a Dios, ¿sí? Estás como orgulloso de eso, pero realmente, ¿qué eres? ¿Sí? Y el versículo 18 sigue diciendo, dice, conoces la voluntad, o sea, conoces la voluntad de Dios y adicional, eres instruidos por la ley y apruebas lo mejor, ¿sí? Entonces, conoces la voluntad, sabes lo que quiere Dios porque la teoría te la sabes bien, ¿sí? Como adventista a veces no sabemos demasiadas cosas, ¿sí? Aquí estudiando Romanos, pues uno aprende mucho más, ¿sí?
Y entonces aprendemos mucho de la voluntad de Dios. Y dice acá, y sabemos, da el visto bueno de qué es mejor y qué no. Y a veces nos pasa eso, ¿sí? Y entonces aprobamos lo que está bien para nosotros y lo que está mal. Y a veces lo que está bien para nosotros terminamos juzgándolo en otras personas y volvemos a caer en lo que ya Pablo había hablado, en estar juzgando a las personas tal vez porque nosotros pensamos que están haciendo lo incorrecto cuando nosotros sí tenemos la verdad, nosotros sí conocemos qué es lo mejor, conocemos la voluntad de Dios y de esa manera empezamos a tener un orgullo y a veces llamamos, es que tengo un orgullo santo, pues no sé si el orgullo sea santo, pero realmente nosotros lo que tenemos es un privilegio y es un privilegio conocer estas cosas y estudiar este libro, pero no es algo para humillar a los demás ni tampoco para tal vez sacar pecho y el orgullo se suba en cada uno de nosotros y lleguemos tal vez a pisotear a las personas. Y Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, de hecho menciona la frase con la que empieza Pablo también. Y vamos a buscarlo allí, Apocalipsis 2:9. Y allí este versículo, ¿Lo leo? sí, porfa. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, habla allí también los que dicen ser Ser judíos, judíos. sí, dicen también, pero realmente dice Ujú. después son una sinagoga de Satanás. Y más Pero antes de, interesante como menciona ahí cuando dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. O sea, exacto. es más Sí, contundente. y de hecho por eso pues yo lo titulé el peor sermón, porque ese es el peor sermón que podemos estar predicando, decirnos, Ah, llamar cristianos y realmente no serlo. Y debemos pedirle mucho a Dios por eso, porque podemos estar, como dice aquí Apocalipsis en el mensaje a la iglesia Esmirna, podemos estar blasfemando al llamarnos algo que realmente no lo somos. Por esa la ujú. importancia de conocer cada día más y crecer en Cristo para saber realmente cómo es Él. La única manera de Amén. ser es verlo a Él, para ser realmente como Él es, decirnos, llamar cristianos y reflejar el carácter de Cristo como Él es. Listo, bueno, aquí cierro ese aspecto de lo que habla Pablo y ahora vamos a otro aspecto. Bueno, no sé si tengan aquí algún otro comentario respecto a estos dos textos y a estos dos versículos eh, que nos hablan allí pues, de como de esa vanagloria de llamarnos y tal vez no serlo. De pronto sí se me viene a la cabeza algo, si puedo comentar. ¿Sí? Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Um, una de las cosas bueno, que me parece que estaba pasando en la iglesia de Roma es que esa vanagloria que usted menciona de ser judíos, lo que hacía era que um, excluía, sorry, perdón, voy aquí manejando, um, excluía, excluía a aquellos que no se identificaran como judíos. Entonces, si había alguien en esa iglesia que no era judío, de tradición, ¿no? De Sí, nacimiento, entonces, uno tenía la excusa, ¿no? Si uno era judío, yo dije, no, pero a nosotros nos dieron la ley, nosotros la aprendimos desde pequeño, nosotros hacemos todos estos rituales, pertenecemos a tal tribu dentro de las tribus, lo que sea, pero usted no. Entonces, como usted no es tan importante como nosotros, entonces en realidad usted no pertenece aquí, ¿sí? Entonces podemos usar cosas buenas para excluir gente, podemos usar cosas buenas para hacer cosas malas, ¿no? sí, Para excluir a las personas. Entonces, pues, eso me parece interesante, cómo uno puede
O sea, ¿cómo uno puede utilizar cosas buenas para achiquitar a los demás? Así Entonces es, creo que Pablo también está hablando de eso, ¿no? Cómo excluimos y achiquitamos a los otros por lo que creemos que tenemos que nadie más tiene. así es. Y por eso yo allí los siguientes versículos al final coloqué ley fotografía, ¿sí? Porque estaba estudiando el tema y el autor del libro que estaba estudiando hablaba de eso, que muchas veces la ley refleja el carácter de Cristo, ¿sí? Y efectivamente así es, pero no es Cristo como tal, ¿sí? Y refleja el carácter de Dios, pero no es Dios como tal la ley, ¿sí? Y nosotros a veces hacemos a la ley como Dios, y es como si tener una foto, no soy yo, en una fotografía no soy yo, simplemente es la foto de cómo soy, pero definitivamente no soy yo, y a veces como que adoramos tanto a la ley que se convierte la ley en lo más importante y olvidamos y dejamos al autor de la ley y a quien es la ley de un lado. Y eso se vuelve tal vez en idolatría, tal vez. Si nosotros tomamos una foto y queremos más la foto, sí, como en un escapulario, si queremos más la foto que al Dios de la foto, nos volvemos realmente en idólatras. Y esa parte es lo que pasaba también allí. La ley se vuelve a veces más importante, sí, que realmente a veces lo que Dios es. Y por eso, tristemente a veces en nuestra iglesia, la ley se presta para pisotear a las personas, para tratar más a las personas y para no mostrarles realmente el amor de Dios. O sea, a veces es muy triste, sí, la manera en que nosotros mismos actuamos por tratar, entre comillas, de defender la ley, pero no defender realmente al Dios de la ley. ¿Y qué hizo Jesús cuando encontró a la mujer adúltera? Le dijo, vete y no Sí. peques más, ¿sí? El amor es lo que fluye en Dios, no o sea, obviamente sí está el equilibrio de la justicia y la misericordia, pero no nos incumbe a nosotros practicar esa justicia sobre otra persona. Obviamente Dios nos da en algunos momentos, porque el capítulo 5 de Primera de Corintios, pues habla también que pues nosotros debemos como líderes en ciertos momentos, pues sacar ciertas cosas que ya para una persona se convierten ya como en hábitos malsanos, ¿sí? Dentro de la iglesia, pero no para estar juzgando a todas las personas y para creernos que nosotros somos más y tal vez pisotear a las personas que en, de una u otra manera caen, que al igual que nosotros podemos caer, y eso es lo que viene diciendo Pablo. Y reafirma la idea del versículo 17 y 18 diciendo, confías en que eres guía de los ciegos. O sea, no está diciendo Pablo que es un guía de los ciegos, ni confía en que eres, piensa que eres, ¿sí? Por eso ahí dice, Como un presumido, ¿no? sí, Y exacto. confías en que eres, o sea, te crees, pues, y en realidad no estás haciéndolo. Sí, y si ustedes ven, este mensaje es muy parecido al mensaje de Apocalipsis en las iglesias, ¿sí? Y al mensaje de la Odisea. Piensas que eres rico, pero realmente no lo eres, ¿sí? Empiezas con Sí. esa tibieza de llamarme, pero no serlo, ¿sí? Dice también, luz de los que están en tinieblas. Confiamos en que guiamos a los ciegos y que somos luz a los que están en tinieblas, pero realmente no lo somos. Ni somos guía de ciegos, mucho menos luz en las tinieblas. Y el versículo 20 dice, instructor de los que no saben, ¿sí? O sea, porque como nos conocemos la verdad, entonces vamos y instruimos. A usted como no sabe, venga, yo sí le digo cómo es la cosa, ¿sí? Todo no la sabemos a Sí, no la veces, ¿no? sabemos toda. Eso ya. Y dice, maestro de niños, sí, no la sabemos toda. O sea, cuando digamos, no, es que yo me la sé, venga, yo le enseño a usted que no sabe nada, ¿sí? Y pues así uno se convierte. Si cuando el niño va a hacer la tarea, uno, ay, venga, pues eso tan fácil, la suma, ¿sí? Pero una persona que hasta ahora está aprendiendo, ¿sí? Que a veces efectivamente, mm, les cuento aquí que en una iglesia que estuve algún tiempo, eh, una muchacha llorando me comentaba que pues definitivamente que la habían hecho sentir muy mal simplemente por el hecho de que ella se bautizó
Y al siguiente sábado ella tenía un bebé y el niño, ella salió y compró un pañal en la tienda, ¿sí? El anciano de la iglesia la trató muy mal, que cómo era que se había bautizado y estaba comprando un pañal en la tienda. Ella llorando me contaba que cómo la habían hecho sentir de mal. Hijo, pues yo no sabía que estaba mal comprar. Y adicional dijo, se me habían acabado los pañales y pues mi niño se había hecho popó en el pañal, ¿sí? Necesitaba cambiarlo. Pero pues de la manera que me trataron, la verdad me dolió muchísimo y yo digo, pues si vamos a hacer eso de esta manera, pues nos va a doler muchísimo. Y vamos a lastimar a las personas y si nos lo hicieran a nosotros también nos duele, ¿sí? Pero a veces el nivel que lo hacemos nosotros a las otras personas sí no nos duele, porque nosotros nos decimos que nos las sabemos todas, de que podemos instruir a los que no saben, y adicional, pues vuelve y reitera ahí Pablo al final del versículo 20, que tienes en la ley la expresión del conocimiento de la verdad. O sea, como tenemos la ley, nos la sabemos toda, y nosotros sí tenemos la potestad de juzgar, de tratar mal a los demás, Sí. pero Pablo ahí está diciendo definitivamente no lo eres, o sea, dices serlo, pero no lo eres. Y ahí Pablo toma ese contexto en estos 4 versículos que hemos visto, como tal vez amar la ley, pero, o amarla, no, enorgullecernos de la ley, pero no amar al Dios de la ley y a quien es la ley, que realmente es Dios. Y estos versículos nos hacen ver esos dos aspectos tan importantes de no solamente decir que lo somos, sino de ser lo que decimos ser, ¿sí? Eso es importante acá. Bueno, no sé si tengan algo más que agregar. Bueno, referente a ese ejemplo que acabas de expresar de la chica, pensaba yo, precisamente aquí como menciona, luz de los que están en tinieblas, ¿no? Si era una persona que hace poco llega a la iglesia, a veces si a nosotros que llevamos mucho más tiempo todavía nos cuestan muchas cosas de repente, ¿no? Y manejar ese asunto legalista y tratar de entender las situaciones, pues cuanto más una persona que recién está conociendo y llega y eso precisamente hablábamos el sábado pasado con referencia a la cosmovisión que cada uno de nosotros pues tiene y se hacía referencia que a veces surge situaciones en donde queremos o pensamos, ¿no? Quizá de pronto pastores, ancianos, uno mismo como hermano, que esta persona se comporte como yo lo estoy haciendo porque así se debe hacer y nos pasamos a, a una parte en donde nos estamos olvidando de algo más importante que el Señor nos dijo y es restaurar. Algo más que quizá que una persona cumpla algo es si esa persona está restaurada y está enamorada de Jesús fácilmente, lo va a hacer y como ella te dice, ¿no? Pues ella no sabía y quizá era una necesidad que ella en esos momentos tenía, pero para la otra persona miró fue el otro aspecto de no estás cumpliendo con el sábado y por qué compras en sábado, ¿no? Quizá ese fue como el asunto de allí de la situación, pero es muy reflexivo, Eli, con esto que manejas o que mencionas, porque creo que a veces sí nos pasamos en esta parte de entrar a dar un punto que no nos corresponde, sino que es más como olvidarnos de lo que quizá una persona en algún momento necesita y olvidarnos también de lo que el Señor nos manda y es más a amar, porque cuando uno ama, uno busca hacer las cosas de la mejor forma, ¿no? Entonces, es Claro, algo bien interesante. sí, es difícil porque yo he tenido también que aprender a veces a las malas, uno aprende, y a veces a hacer sufrir a la gente a veces con tus palabras, o porque tú piensas que, pues que así es como tú lo piensas y no sabes qué hay detrás de la persona, ¿sí? Y a veces uno nomás, ay, porque usted llega tarde a la iglesia y uno a veces se cree con el sí. Y a veces a la otra vez a alguien le dije así y cuando me contó la historia yo la verdad, mejor dicho, me sentí pequeñito porque uno no sabe las personas lo que tienen atrás de lo que de pronto nosotros simplemente vemos, ¿sí?
No sabemos los problemas que hay en su casa, no sabemos los problemas que hay. Jesús, de hecho, nos enseñó eso. O sea, ponte en los zapatos de los demás. Jesús vino y se puso en los zapatos de nosotros. No se quedó allá y dijo, no, yo ya sé cómo es que sufren ellos. No, él mismo vino y se metió en los zapatos. Él mismo siendo Dios que podía fácilmente decir, no, yo voy, muero y regreso, o simplemente decir, no, tranquilos, yo Sí. los... No, se puso en los zapatos, o sea, ponerse en los zapatos de otras personas no es tan fácil y nosotros definitivamente no lo sabemos hacer, porque nos la Aunque pasamos Jesús no juzgando. toleró el Sí, pecado, sí, obviamente, pero sí. él no lo toleró, pero fíjense, o sea, no hay un espacio en donde se piense o se diga, no, pero pues es que tal persona quedó triste por lo que Jesús le dijo, jamás. Sí, y el camino a Cristo dice eso, Jesús nunca dijo mentiras, eso sí es cierto, Jesús siempre dijo la verdad, pero con algo importante, dice, pero con amor. Y qué difícil es decirle a una persona la verdad y no herirla, ¿sí? O sea, Sí, porque sí, obviamente sí. debemos de decirle a ella la verdad, pero eso es lo más difícil, o sea, yo lucho todavía con eso, cómo decirle a una persona las cosas malas, pero no haciéndola sentir Que mal, queden sino bonitas. sí, que queden bonitas, Sí, adornarlas, sí. sí. ¿Cómo decirle algo feo pero bonito, sí? Es, Fabián, te ibas a decir algo, creo, Eli. Fabián había abierto el micrófono. ¿O ya no? Ah, ya. Ahí estás. Esto, yo quería decir que es paradójico cómo uno puede usar algo que es para bendición, para maldición, ¿no? Porque al final del día, el sábado, cuando uno lee el mandamiento del sábado, el objetivo era quitar una carga, ¿sí? La idea es que uno quite las cargas, que uno deje las cargas a un lado y pueda descansar. Y uno puede usar ese mandamiento para ponerle cargas a las personas. Entonces, cómo es de interesante cómo la cabeza de uno lo engaña a uno y uno cree que está haciendo algo bueno, pero está haciendo lo opuesto a lo que el mandamiento dice, ¿no? Entonces, me parece muy paradójico cómo funciona la mente humana y que uno puede torcer las cosas y llegar a ese punto, ¿no? sí, Entonces, Es cierto. esencialmente estoy de acuerdo con todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que lo que Dios usa para bendición nosotros lo torcemos para que sea una carga para el otro? Entonces, es, bueno, es increíble, ¿no? Y pues uno lo hace. Sí, Pero sí, pues esto es, sí. cada vez que uno lee un versículo como esto, de todas formas, ¿cómo uno necesita escucharlo seguido, ¿no? sí, Porque Mm, uno no sabe cómo lo puede estar haciendo. sí, y he aprendido también mucho ahorita en estos momentos yo estoy ayudando a los niños de conquistadores, ¿sí? Y pues yo siempre, generalmente pues he trabajado más con los jóvenes adultos, ¿sí? Y uno pues dice, no, toca empezar, es enseñarles a leer la Biblia y a que oren todos los días, pero qué paradójico cuando tú estás liderando niños, ¿sí? mm, Y adicional que los niños que tengo son bien peculiares. Resulta que los niños son de papás que a veces no asisten a la iglesia, son de papás que en la semana no le exigen al niño lea la Biblia, no le exigen que ore. Realmente no, pues simplemente los llevan a la iglesia por llevarlos, pero pues ellos en su vida diaria no aplican, digamos, su adventismo, su cristianismo. ¿Y por qué? Porque pues ya he hablado con los papás, de hecho ellos ni siquiera, pues a veces mandan a los niños y no van a la iglesia, ¿sí? Trabajan el sábado, ¿sí? Y pues yo digo, ¿cómo? Y escuchaba a un predicador, dice, ¿cómo tú le vas a decir a una persona que durante toda la semana, ¿sí? Está comiendo carne, chunchulla, lechona, y el sábado vas y le dices, no, hoy tienes que comer solo zanahoria, ¿sí? Pues obviamente no vas, esa no es la manera de decirle a una sí. persona, y esa no es la manera de llegar, como decía Fabián, de convertir algo bueno en una carga para una persona, ¿sí? Con los niños he aprendido mucho y decirle cómo yo puedo captar la atención, ¿sí? Con la palabra de Dios, cuando en la semana su atención está captada por un montón de cosas difíciles, ¿sí? Un montón de cosas que para ellos tal vez escuchar un himno del himnario no es atractivo cuando toda la semana están escuchando un reggaetón, ¿sí? Decirles, ay, lean la Biblia cuando durante la semana no han leído ni siquiera un libro, ¿sí?
les da pereza y se la pasan viendo televisión, es complicado. Y hay que buscar la manera de llevar el mensaje de una manera linda a cualquier persona y mostrar realmente lo que es Dios y cómo Jesús también le mostraba el Evangelio a los niños, ¿sí? Y cómo le mostramos el Evangelio a todos. Y por eso aquí dice instructor, maestro de niños, ¿sí? O sea, tras del hecho también me creo maestro de niños, ¿sí? Yo, Sí. pensando, ay, sí, yo lo hago bien, que me la sé toda y sé cómo enseñarle a los niños, aquí los voy a poner a hilar fino, dice uno, pero no, olvídate, esa no es la manera de enseñar a Martica, los niños. Sí. Martica, ¿qué ibas a decir? Gracias, tan linda, tú estás todo pendiente. Escuchando a Fabián sobre la paradoja y me devolvió a lo que hemos estudiado estos días o las semanas pasadas en Mateo 5 y Mateo 25 y cómo en esas parábolas, y es tan claro que existe ese convencimiento de, pero nosotros hicimos todo esto, pero nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero fuimos guía de ciegos, pero hicimos instructores, maestros de niños, toda esa historia, o sea, como ese convencimiento hasta cierto punto de que, pero yo estoy siguiendo el mandato de Jesús que me dice que yo tengo que ir y llevar el evangelio y ser luz, pero en realidad somos tan ignorantes de nuestra propia ignorancia, o sea, somos, ese orgullo se nos pone ahí en intermedio y nos bloquea completamente de poder ver la paja en nuestro, o la viga, perdón, la super viga que tenemos en nuestro ojo y de ser conscientes de esa ignorancia, que yo sé que es el versículo que vas a continuar, Eli, pero hasta cierto punto es como todo ese capítulo, todo este capítulo 2 que nos sigue, pero reforzando y dando duro es en qué tan ciegos podemos ser al orgullo, a nuestro propio orgullo, y las consecuencias que esto tiene en no solamente el juicio que lo estamos viendo, pero en ser una paradoja, o sea, literalmente en ser lo opuesto de lo que Dios quiere y nos ha llamado a que seamos. Total, entonces estos versículos nos reafirman eso y lo que decía ahorita Martica, el Sermón del Monte es brutal para aprender eso. También el Sermón del Monte nos habla mucho de que nosotros no estamos a veces, en vez de juzgar, debemos estar es para redimir, que José nos comentaba, ha comentado ese texto de Gálatas 6:1, que habla de eso, de dónde está la manera de redimir a las personas, de dónde está eso, dónde nos queda eso, sí, en vez de estar criticando. Bueno, vamos a continuar acá. Ahora vienen unas preguntas acá y Pablo ahora sigue haciéndonos reflexionar, ¿sí? Dice aquí el versículo 21, ¿sí? Dice, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y esa es la primera pregunta. ¿Te enseñas a ti mismo? O sea, Pablo está diciendo, ¿te enseñas a ti mismo? Si me las doy de muy maestro, pues ¿cómo me enseño a mí mismo? Sí, porque a veces pensamos que no las sabemos todas, ¿sí? Y a veces como que decimos, es que yo ya me leí Romanos, ¿para qué vuelvo y estudio? Como La esa, ley es para los otros, sí, por ejemplo. eso ya me lo sé, ¿sí? Pero definitivamente cuando uno estudia la Biblia y cuando vuelve a estudiar, yo puedo haber estudiado, así como en el Camino a Cristo, me encanta ese libro y me lo leo y me lo leo y yo no, tremendo. O sea, yo cuando leo esto, yo, ¿cómo así no lo vi? No leí, yo había leído esto y no lo había visto, ¿sí? Y así pasa, uno ve un versículo, diga, yo no había visto esto y lo había tomado por un punto de vista. Por eso cuando nos reunimos acá, vemos los diferentes puntos de vista y uno dice, oiga, sí, yo no había visto cómo esta persona lo ve, no había analizado eso, buen punto. Porque a veces nosotros pasamos y a veces a nosotros cuando leemos o estudiamos algo en la Biblia, en el momento en que estamos viviendo nos afecta algo y de pronto algo nos parece más importante, pero a otra persona le parece algo más importante, otra cosa, ¿sí? Que cuando las unimos se vuelve realmente en algo muy valioso, en lo cual nos enseñamos a nosotros mismos, no pensar tal vez que por estar aquí de pronto yo liderando o cuando lideramos cada uno de nosotros decir, es que yo me la sé todas, sí.
me la sé absolutamente toda y aquí nadie me viene a discutir ni nada. Por eso es bueno que hagamos esto y que generemos estos tipos de espacios, ¿sí? En los cuales yo puedo estar en desacuerdo con alguien y tal vez dar mi punto de vista y compartir o agregar algo que de pronto yo ni siquiera había visto. Por eso Pablo dice acá, enseñas a otro y ¿por qué no te enseñas a ti mismo? O sea, también la humildad, ¿sí? De también aprender, seguir aprendiendo, porque nunca vamos a llegar al nivel de decir, no la sabemos toda, y ese punto es importante. Y llega aquí Pablo a decir lo siguiente, predicas que no hay que hurtar y hurtas, ¿sí? Y yo decía, ¿hasta qué punto? Pues Pablo llega a decir que también se convierten en ladrones, ¿sí? Y el libro que estudiaba, revisando esto, sí, tal vez no sea ladrón como tal, pero tal vez se roba otras cosas, ¿no? Que pensamos que no estamos robando. Y por eso yo puse ahí al final Mateo 5, 21, 22 y 27, 28, porque debemos ir más allá de la ley, ¿sí? Debemos ir más allá de decir no matar, cuando hablamos y matamos realmente a una persona con nuestras palabras. Y Mateo 5 nos habla mucho de eso. Vamos a ir a esos textos, Mateo 5, 21, 22 y 27 y 28. Esos dos textos, bueno, 4 versículos, nos enseñan bastante de esa parte, Mateo 5. Entonces, alguien que me lea el 21 y el 22 primero. Listo, sí, señor. El 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, gracias, tremendo allí. No solamente es decir, no matará, yo no maté a nadie, pero tal vez dice acá, cualquiera que se enoje con su hermano será culpado de juicio. O sea, hay que ir más allá, no solamente el decir no matar y ya tranquilo. Por eso aquí Pablo dice, hurtas, ¿sí? No era que fuera un ladrón, digamos, realmente reconocido, un ladrón reconocido, sino que muchas veces, y en el libro que leía, hablaba también de que en Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ¿en qué me habéis robado? ¿no? ¿Sí? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Nosotros podemos llegar a robar de muchas maneras, no solamente con el hecho de verdad ser un ladrón, sino de muchas maneras, robarle a alguien de pronto su paz, robarle a alguien su tranquilidad por nuestra actitud, como dice aquí este texto. Y vamos a leer el otro, de Mateo 5, 27 y 28. ¿Alguien que me lo lea? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así es. Y por eso Pablo decía en el versículo 16 de Romanos 2, los secretos de los hombres. Porque nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Tal vez nosotros decimos, cometió adulterio cuando vemos realmente o cuando sabemos del acto, pero los secretos, eso solamente los conoce Dios. Y allí en Mateo 5 nos habla, el que mira y codicia en su corazón está ya adulterando. Entonces, realmente no es tanto lo que yo haga, sino lo que hay dentro de mí que me lleva a mis actos, ¿sí? Y eso es lo que Dios mira es el corazón, mira lo que hay adentro, no lo que tal vez nosotros mostramos eternamente. Y por eso Pablo empieza, dice ser, ¿sí? Judío, se llama cristiano, se llama adventista, pero realmente lo somos como Dios quiere que lo seamos. Realmente estamos reflejando el cristianismo, el adventismo como Dios lo desea, o simplemente es un nombre, ¿sí? Y dice aquí más adelante, el versículo 22 dice, tú dices, no cometas adulterio y cometes adulterio, abominas a los ídolos y robas sus templos, te jactas de la ley y transgrediéndola deshonras a Dios. Te jactas de la ley, pero no te das cuenta que estás, dice acá, transgrediéndola, no deshonras a Dios. Y por eso Pablo pone primero a reflexionar muchas veces
estás transgrediendo la ley y deshonrando a Dios. Vamos a leer lo que dice 1 Samuel 16:7. Y allí nuevamente nos reafirma el sentido de lo que Dios realmente mira. 1 Samuel 16:7, alguien que me lo lea. Sí, este es hermoso. Sí. ¿Lo tiene alguien más o lo leo yo? Dale, yo me ganaste. No, dale, Martica, si ya lo tienes, léelo. Dale. A ti te gusta ese versículo. Sí. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sí, y definitivamente ese texto nos reitera lo que Dios realmente mira de nosotros. Y mira es el corazón, no lo que nosotros hacemos o lo que los demás hacen o lo que nosotros vemos externamente de las personas cuando realmente no miramos su corazón. No tenemos digamos, ese don de leer los pensamientos y nadie lo tiene, solamente Dios es el que sabe realmente sus actos de dónde vienen y qué hace actuar a una persona de X o Y forma, porque Él es el que revisa los pensamientos, solamente Dios conoce. Nosotros a veces miramos solamente el exterior, pero no. Y Hebreos 4:12 nos habla de la importancia allí de conocer esa verdad, ¿sí? Entonces, me leen 4:12 de Hebreos, por favor. Aquí está. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. Entonces, ahí nos damos cuenta que la manera de saber cuál es, qué es lo que Dios quiere de nosotros, no es decir, ya no la sabemos toda, sino realmente tener la palabra de Dios como lo primero, como dice Elena G. de White, que Dios sea lo primero, lo último y lo mejor, ¿sí? Y la manera más clara de escuchar su voz es estudiar su palabra. Dice este texto, es viva, eficaz, cortante que cualquier espada, más cortante, penetra hasta el alma, ella es la que nos transforma, ¿sí? Pero todo lo que Pablo viene hablando es diciendo que ya no la sabemos toda, pero no nos enseñamos a nosotros mismos, no seguimos escudriñando, no seguimos conociendo cada día más a Dios. Y hay una frase que me encanta mucho del Camino a Cristo y dice, entre más nos acerquemos a Dios, más imperfectos nos reconoceremos. Porque cada vez que estamos más cerca de un ser perfecto, pues más imperfectos nos vamos a sentir nosotros. Pero ese es el crecimiento diario. Ese es el crecimiento que nosotros debemos tener diariamente. Conocer más a Dios y ver que entre más lo conocemos a un Dios tan grande, pues nosotros nos sentimos más pequeños. Pero cuando tú ves cómo Dios te ha transformado, empiezas a ver también el crecimiento, aunque te sientas pequeño, cómo Dios te ha hecho crecer en el transcurso en el cual, por eso yo a veces les digo, a veces tengan su diario y apunten, porque a veces uno va al diario y revisa, uy, mire, hace un año, ¿dónde estaba yo? Y hace un año mire lo que hizo, hace un año lo que estaba estudiando, vea lo que pasó hace un año y vea cómo Dios me ha cambiado de aquí a un año, ¿sí? Y eso es bien interesante, saber uno cómo Dios ha transformado su vida y cómo, aunque a veces me siento tan pequeño cerca de Dios y me sigo sintiendo pequeño, cómo Dios ha hecho tantos cambios en mí y cómo esos cambios aún así me hacen sentir pequeño y saber la grandeza que Dios tiene. Y eso solamente con la palabra de Dios que dice aquí penetra hasta lo más profundo de nuestra vida. El último texto que está allí, del cual coloqué yo en el estudio y que cierra como este tema, así como para darle el broche de oro a Romanos 2, desde el versículo 17, nos dice este texto allí, porque escrito está,
el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y si usted, y ahorita que leímos Apocalipsis 2:9 nos dimos cuenta, ¿no? El nombre de Dios es blasfemado porque nos hacemos llamar, dice, te haces llamar judío y realmente no lo eres, ¿sí? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y coloqué yo allí estas frases famosas de personajes famosos que nos reiteran este mismo texto y creo que es muy diciente lo que dijeron ellos. Dijo Gandhi, yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Triste, pero cierto. Es lo mismo que está hablando aquí Pablo. Te haces llamar, pero no lo eres. Yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Dijo Nietzsche, los cristianos constituyen el mejor argumento contra el cristianismo. Tremendo. Usar una cosa, como decía ahorita Fabián, usar una cosa positiva para tal vez hacer más daño y ir en contra de lo que realmente debería ser el cristianismo. Y Elena de White dice en Testimonios para la Iglesia, dice, el mundo será convencido no por lo que se enseña en la plataforma, sino por lo que vive la Iglesia. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viviendo? ¿Sí? Porque una cosa es lo que se predica, pero otra cosa es lo que vivimos. Y ahí seguido a ese texto en el mismo libro, dice, en la plataforma se anuncia la teoría del Evangelio, pero en la práctica se demuestra el poder de Dios. Y eso es lo que realmente nos hace ser cristianos, nuestros actos. Por eso le puse al título al estudio de esta noche, el peor sermón. Porque podemos estar predicando el peor sermón y no ni siquiera por lo que hablamos, sino por lo que nosotros estamos haciendo, y eso es lo más importante. Y ahora, sí, Gandhi dijo esto, Nietzsche dijo esto, White dijo esto, pero Jesús también lo dijo. Y fue triste hablar tan despectivamente, digámoslo así, en este texto de Mateo 23:3. Y allí Jesús fue prácticamente muy directo con estas palabras de Mateo 23:3. Alguien que me lea ese texto. Yo lo puedo leer. Sí, gracias. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Sí, y totalmente eso es lo que sucede. Tenemos, dijo el mismo Jesús ahí, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que hacen porque dicen y no hacen. Y tristemente nosotros nos podemos estar convirtiendo así, y eso es lo que Pablo está hablando ahí. Todos aquellos hablaban del judaísmo, que tan chévere, pero realmente no eran como tal lo que realmente decían que debían ser los demás, sino que hablaban mal, pero no hacían lo que... El versículo de Isaías 52:5, vamos a buscarlo. Nos reitera lo de la blasfemia allí hablando. Alguien que me lea ese texto. Isaías 52:5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Y aquí uno dice, ¿por qué? Porque obviamente cuando nos hacemos llamar algo que, cuando vamos en nombre de algo que realmente no representa, ¿sí? Y yo puedo representar, sí, a una empresa o a nuestra familia, ¿sí? Estamos siendo prácticamente la imagen de eso que estamos presentando. Si nos ponemos la camiseta, como dicen por ahí, nos ponemos la camiseta de una empresa, y cuando tú te colocas la camiseta de una empresa, no eres tú, es la empresa la que está en juego, ¿sí? Cuando nos decimos llamar cristiano, no es mi reputación la que está en juego, es la reputación de Dios. Y por eso Dios dice allí, están blasfemando mi nombre, ¿sí? Se blasfema mi nombre.
Y un amigo coloqué este versículo allí de Éxodo 33:16 porque Moisés tuvo tanta confianza con Dios que Moisés le reclamó eso a Dios. ¿Sí? Y de hecho le preguntó a Dios que cómo era posible que eso sucediera, ¿sí? De pronto decir que el pueblo de Dios es un pueblo que está en la mala, sí, porque es de Dios. Y leamos este texto, Éxodo 33:16. Alguien que me lea ese texto. Aquí lo tengo. Dice, ¿y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Gracias. Moisés está hablando aquí y le está preguntando a Dios, bueno, y entonces, ¿en qué van a conocer los demás que nosotros somos un pueblo diferente? ¿En qué van a conocer si realmente vamos a estar haciendo lo mismo que los demás y adicional nos va a pasar lo mismo que los demás? Por eso es bien importante que nosotros realmente nos hagamos la pregunta, ¿estamos marcando la diferencia? ¿Estamos, ¿estamos realmente siendo un pueblo distinto? ¿O tal vez nos parecemos a cualquiera y siendo adventistas o siendo cristianos nos comportamos a veces hasta peor que los demás, ¿sí? Y Moisés le habla acá y Dios en el versículo 17 le contesta y le dice, Moisés, no. Dice, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te conozco por tu nombre. Y muchas veces las cosas que nos suceden a nosotros como cristianos son consecuencia de nuestros actos. No porque Dios lo haga de esa manera, sino porque nuestros actos desencadenan una serie de consecuencias de lo cual Dios no es el culpable, sino nuestros actos y nuestra libertad nos da para que las consecuencias de lo que hacemos lleguen hasta ese punto. Por eso la reflexión de esta noche es, ¿realmente nosotros estamos representando a Dios como deberíamos representarlo? ¿Estamos realmente predicando nuestro mejor sermón o por lo contrario, estamos predicando nuestro mejor sermón, nuestro peor sermón, nuestro mejor? ¿Cuál estamos predicando? Sí, no porque sepamos la teoría, como decía Pablo, sino porque nuestros actos demuestren lo que realmente es. Entonces, no sé si tienen de pronto algo que agregar, tienen algo allí que de pronto comentar. Les quiero compartir acá una parte que menciona esa matutina linda que salió de los Romanos Ok, y está relacionada con esos versículos que estudiamos hoy. Bueno, pues hay varios, ¿no? Varias páginas dedicadas a esos versículos, pero miren lo que dice aquí. Es el deseo y plan de Satanás introducir entre nosotros a personas que van a grandes extremos, individuos de mente estrecha que son criticones y severos y muy tenaces en aferrarse a sus propios conceptos de lo que significa la verdad. Serán exigentes y buscarán poner en vigencia deberes rigurosos e ir a grandes distancias en asuntos de menor importancia, mientras descuidan los asuntos más pesados de la ley, el juicio, la misericordia y el amor de Dios. Eso está en el Ministerio Médico, página 357. O sea que todo esto no es porque sí, es un deseo y un plan satánico. sí, total. Y en el libro El discurso maestro también leí una frase, algo así, decía que un legalista no puede ser realmente un cristiano. Y yo, uy, tremenda frase tan pesada, pero Sí, es cierto, o sea, creo que cuando nos volvemos demasiado legalistas, bueno, cuando nos volvemos legalistas, no demasiadamente legalistas, porque ya el hecho de decir legalista es demasiado, estamos pisoteando a otras personas y estamos siendo estamos siendo jueces de algo que solamente Dios es el que debe hacerlo. Estamos omitiendo el amor de Dios en nuestra vida y haciendo
parte de algo que solamente le corresponde a Dios y no reflejando realmente lo que el cristianismo debería reflejar, y es el amor de Dios, y mirar cómo en lugar de condenar podemos restaurar a una persona y enseñarle, sí, obviamente pues tampoco no decirle las cosas, pero no a manera de crítica, sino a manera de restaurar a esa persona y enseñarle de una manera amorosa lo que Dios quiere para cada una de sus vidas. Bueno, Creo que en momentos, ya para terminar, en momentos nos ocurre que nos fijamos más en la forma y no en el fondo, ¿no? Eh, Como que trascendemos más quizá al exterior y a lo que posiblemente podemos pensar con respecto a, y nosotros tenemos principios, que esos principios no se deben vender, no se deben cambiar, no, esos no tienen cambio, pero sí hay situaciones que no violentan esos principios, pero sí nos permiten poder ganar el corazón de alguien. Y es allí donde nosotros debemos tratar de pedirle al Señor mucho discernimiento, porque podríamos pasar como pasaba con los fariseos, ¿no? Que iban muy a la raya de la ley y de querer formar todo como, digámoslo así, la línea recta, pero no nos podemos dejar llevar tampoco por ello, sino dentro del amor y lo que el Señor nos va mostrando, poder avanzar y mostrar realmente que la vida cristiana va más allá que estar cumpliendo un reglamento o una ley, porque pues el Señor nos dejó su ley no para dañarnos, ¿no? Ni para que fuera carga, sino para que a través de ella podamos acercarnos más a Él con un corazón más sincero y determinante. así es. Y ahora que hablabas me hiciste recordar, yo tuve en la universidad un profesor mm, eh, de matemáticas, y él nunca nos ponía trabajo, sino que simplemente explicaba su clase y ya. Y nunca nos ponía trabajos, y pues nosotros, o sea, los parciales a todo el mundo le iban regular. Entonces el profesor nos dijo, es que ustedes piensan que solamente con lo que yo les explico, ustedes pudieran llegar a sabérsela todas, ¿sí? Dice, y obviamente nos hizo un ejemplo y dice, es como si yo fuera profesor de natación y aquí vengo y les traigo los libros de la teoría de la natación. Y te aprendes todo, el nado mariposa, nadado de espalda, nadado atrás y listo. Pero el momento en que te tires a la piscina es otra cosa totalmente distinta. Si tú no practicas las cosas, no vas a no vas nunca a ser un buen nadador, solamente con el libro no te vas a quedar, ¿sí? Y pues he tratado de aplicar esto también porque a veces estamos a nosotros aquí estudiando, ¿sí? Pero siempre me hago la reflexión, ¿cómo yo puedo aplicar esto en mi vida, ¿sí? Y cómo cada uno de nosotros podemos aplicar todo lo que estudiamos en la Biblia en nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo practico, ¿sí? Porque aprendernos la teoría creo que es lo más fácil. Lo más difícil es vivir lo que nosotros estudiamos. Entonces, pidámosle a Dios eso, que podamos practicar esto, porque cuando nosotros practicamos lo que nos enseña la teoría, practicamos lo que estudiamos, pues nos convertimos en algo mucho mejor. Podemos hacer algo mucho mejor de esta manera, y pues realmente vivir lo que hemos estudiado, y pues solamente Dios es el que nos da el poder de hacerlo, y eso sería lo más bonito, reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Bueno, creo Gracias, que Eli. sí, hasta aquí llegamos. Sí, muchas gracias a Martica y a Paula que nos están acompañando en la noche de hoy. Y bueno, pues el momento de orar para despedirnos en esta noche. No sin antes, pues, pedirles que en sus oraciones tengan pues al ministerio de GYC, ¿no? En todos los lugares donde estamos, que el Señor nos pueda ayudar, y bueno, por nuestro club de estudio, que el Señor nos permita que las personas puedan seguir animadas y se puedan seguir conectando con nosotros. No sé si Paula quisiera orar, hermosa, para despedirnos, si puedes hacerlo. Sí, Gracias, hermosa. oremos. Padre bueno, Señor misericordioso, bondadoso, en gran manera, te damos muchas gracias por todos los privilegios que tenemos, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder aprender de ti.
Gracias te doy por los esfuerzos que hacen estos ministerios para que las personas te conozcan. Rogamos, Señor, que dispongas en los corazones de las personas para que no nos perdamos estos espacios y te podamos conocer, Señor, y conociendo lo que dice tu palabra, nuestras vidas puedan ser transformadas. Ahorita que ya cada quien va a sus labores y prontamente a descansar, te rogamos que nos des un sueño tranquilo, libre de preocupaciones, Señor, porque solo tú nos haces vivir confiados. En nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.